Imagina despertar cada día con una calma inquebrantable. No importa lo que ocurra a tu alrededor, las críticas, los desafíos, las injusticias, nada tiene poder sobre ti. Mientras otros reaccionan con ira y frustración, tú permaneces firme, como una roca en medio de la tormenta. Los estoicos alcanzaron esta serenidad y hoy tú puedes hacer lo mismo. La diferencia entre un ser humano esclavo de sus emociones y uno dueño de sí mismo está en una simple elección: dejar de reaccionar y empezar a responder con sabiduría. Hoy te enseñaré 15 principios estoicos que transformarán tu manera de reaccionar ante la adversidad. Aprenderás a desarmar la ira antes de que tome el control, a proteger tu energía y a ver los problemas desde una perspectiva que te haga más fuerte en lugar de más vulnerable. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de entrenarte para que las emociones no decidan por ti. Si comprendes y aplicas estos principios estoicos, jamás volverás a perder el control por culpa de alguien más. Antes de continuar, escribe en los comentarios: hoy elijo la calma, soy estoico. Este es tu primer paso para tomar el mando de tu mente. Si es tu primera vez en el canal, te invito a que me brindes tu apoyo dando me gusta al video y suscribiéndote al canal. Esto me ayudará a continuar creando contenido inspirador como este en el futuro. Ahora sí, comencemos. Número 1. Sufrimos por expectativas, no por realidad. Si analizas tus momentos de frustración, notarás que rara vez sufres por lo que realmente sucede. El sufrimiento surge cuando la realidad no coincide con tus expectativas. Esperas que las personas actúen de cierta manera, que el día transcurra sin contratiempos, que la vida siga un guión predecible. Pero el mundo no funciona así. La realidad es neutral, pero nuestra mente la distorsiona al compararla con lo que deseábamos. Marco Aurelio decía que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Aprender a soltar expectativas irreales es el primer paso hacia la serenidad. Séneca afirmaba que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces has experimentado ansiedad por algo que ni siquiera ha sucedido? Nos adelantamos a los hechos, creamos historias en nuestra mente y nos aferramos a ellas como si fueran verdades absolutas. Pero cuando la realidad no encaja en nuestro molde, nos sentimos decepcionados, traicionados, frustrados. No es la vida la que nos hiere, sino la resistencia a aceptar que no tenemos control sobre todo. La clave para evitar este sufrimiento es aprender a observar sin imponer expectativas. Imagina que crees que una persona jamás te fallará porque siempre ha estado ahí para ti. Pero un día lo hace. El dolor no proviene solo de su acción, sino del choque entre tu expectativa y la realidad. Creemos que la gente debe ser justa, que los eventos deben desarrollarse a nuestro favor, que el esfuerzo siempre traerá recompensa inmediata. Pero la vida no está hecha para cumplir nuestros deseos. Los estoicos nos enseñan a ver las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Si dejamos de imponerle condiciones a la vida, dejaremos de sentirnos defraudados. La próxima vez que algo te irrite, haz una pausa y pregúntate: ¿es esto realmente un problema o solo una expectativa no cumplida? La mayoría de las veces, la respuesta será la segunda opción. Cuando aprendes a soltar el control y aceptar la vida con sus altibajos, la paz interior llega por sí sola. No significa conformismo, sino sabiduría. No puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar la manera en que lo interpretas. Y en esa transformación te liberarás del peso innecesario de la frustración y la ira. Número 2. La ira. El veneno que destruye desde adentro. La ira es como un veneno que, lejos de afectar a quien la provocó, te consume a ti desde adentro.
Es un fuego que arde sin control, arrasando con relaciones, oportunidades y momentos de paz. Muchas veces creemos que enojarnos es una forma de demostrar fuerza, de imponer respeto o de hacer justicia. Pero los estoicos sabían que la ira no es poder, sino debilidad. El que se deja llevar por la ira se convierte en esclavo de sus emociones, perdiendo la capacidad de actuar con sabiduría. Marco Aurelio lo comprendía bien cuando decía: la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Cada vez que la ira aparece, es porque dentro de nosotros existe una historia que la alimenta. Quizás sentimos que se ha cometido una injusticia, que alguien nos ha faltado al respeto o que las cosas no han salido como esperábamos. Pero la ira en sí misma no resuelve nada, solo nubla la mente y multiplica el caos. En su lugar, los estoicos nos enseñan a dar un paso atrás, a observar la emoción sin identificarnos con ella y a elegir la respuesta más inteligente. Porque la ira nunca construye nada valioso, solo deja escombros de lo que pudo haber sido. La ciencia moderna respalda lo que los estoicos enseñaban hace siglos. La ira no solo afecta la mente, sino también el cuerpo. Aumenta la presión arterial, genera inflamación crónica y debilita el sistema inmunológico. Estudios han demostrado que las personas con temperamentos iracundos tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de una menor esperanza de vida. Entonces, ¿por qué seguir permitiendo que esta emoción nos controle? Cada vez que elegimos la calma sobre la furia, no solo protegemos nuestras relaciones, sino también nuestra salud y bienestar. La próxima vez que la ira intente apoderarse de ti, detente, respira. Pregúntate si estás a punto de actuar con sabiduría o desde el impulso. Recuerda que el poder verdadero no está en explotar, sino en controlar la energía y usarla para algo productivo. La ira es como un fuego. Si le das oxígeno, arderá sin control. Pero si aprendes a sofocarla, ganarás claridad y dominio sobre ti mismo. No permitas que algo tan efímero destruya lo que tanto te ha costado construir. Número 3. El ego. La trampa que te hace esclavo de la ira. La ira no es más que el grito desesperado de un ego herido. Nos sentimos ofendidos cuando no nos dan la importancia que creemos merecer, cuando alguien nos desafía o cuando sentimos que han cruzado una línea que nuestro orgullo no puede tolerar. Pero si lo analizamos bien, ¿realmente necesitamos la validación de los demás para sentirnos valiosos? Los estoicos comprendieron que muchas de nuestras emociones negativas surgen porque nos tomamos todo demasiado personal. Cuando vivimos esclavizados por el ego, cualquier ofensa nos hiere, cualquier desacuerdo nos enfurece, cualquier rechazo nos desestabiliza. Pero en realidad, el problema no está en los demás, sino en nuestra propia inseguridad. El ego nos dice que debemos reaccionar ante cualquier falta de respeto, que no podemos permitir que nadie nos haga sentir menos. Pero, ¿realmente lo necesitamos? Imagina a un desconocido gritándote en la calle. No lo conoces, no afecta en nada tu vida, pero tu ego te impulsa a responder, a demostrar que no puedes ser tratado así. Pero, ¿qué ganas con eso? Solo pierdes tu tiempo, tu paz y tu energía en una confrontación sin sentido. El ego nos engaña haciéndonos creer que estamos defendiendo nuestra dignidad, cuando en realidad solo estamos reaccionando por orgullo. Y en ese proceso nos convertimos en esclavos del reconocimiento, atrapados en un ciclo interminable de validación externa. Marco Aurelio nos da una lección valiosa. Si alguien te ofende, pregúntate si sus palabras son verdad. Si lo son, mejora. Si no lo son, ignóralas.
La mayoría de las críticas y provocaciones no tienen peso real a menos que nosotros se lo demos. Si alguien te llama incompetente y reaccionas con ira, es porque una parte de ti teme que sea cierto. Pero, si realmente confiaras en tu valor, esas palabras no tendrían poder sobre ti. El problema nunca es lo que los demás dicen, sino cómo interpretamos sus palabras. La ira nace cuando permitimos que la opinión ajena dicte nuestro estado emocional, cuando el ego nos hace creer que nuestra valía depende de lo que piensan los demás. La próxima vez que alguien intente provocarte, en lugar de reaccionar con furia, detente un momento y pregúntate, ¿estoy defendiendo mi dignidad o solo mi ego herido? Un estoico no desperdicia su energía en batallas sin sentido. No se trata de permitir abusos, sino de elegir con sabiduría qué merece nuestra atención y qué no. La verdadera fortaleza no está en reaccionar a cada ataque, sino en demostrar que tu paz no puede ser alterada por palabras vacías. Cuando aprendes a ignorar lo que no tiene importancia, te liberas del dominio del ego y te conviertes en dueño de tu propia mente. Ese es el verdadero poder, ser inquebrantable, ser inmune al ruido externo y vivir en control absoluto de ti mismo. Número 4. La ira y la autoestima. La relación oculta. ¿Por qué nos ofenden las críticas? Porque en el fondo tememos que sean ciertas. Cuando nuestra autoestima es frágil, cualquier comentario negativo nos sacude, nos pone a la defensiva y nos llena de enojo. No es el comentario en sí lo que nos lastima, sino la posibilidad de que confirme una duda que ya existe dentro de nosotros. La ira surge cuando no queremos enfrentar esas dudas. Pero un estoico no necesita defenderse. Si una crítica es cierta, la usa para mejorar. Si no lo es, simplemente la deja pasar sin que le robe la paz. La ira muchas veces es solo el reflejo de nuestras inseguridades. Nos molesta cuando alguien cuestiona nuestro valor, porque en el fondo nosotros mismos lo cuestionamos. Si estuviéramos completamente seguros de quiénes somos, la opinión de los demás nos sería irrelevante. No estaríamos buscando validación externa. Pero cuando nuestra autoestima es inestable, cada palabra ajena se siente como un ataque, como una prueba de que no somos suficientes. Y en lugar de trabajar en fortalecer nuestra confianza, reaccionamos con ira, creyendo que al atacar de vuelta, protegemos nuestra identidad. Imagina que alguien hace un comentario burlón sobre tu apariencia. Si te aceptas y te cuidas, ese comentario no te afecta. Lo tomas como una opinión irrelevante y sigues con tu vida. Pero si dentro de ti hay inseguridad sobre tu físico, entonces la burla toca una herida abierta. No porque el insulto sea poderoso, sino porque confirma un miedo interno. El problema no es el comentario, sino la percepción que tienes de ti mismo. Lo que nos molesta de los demás es muchas veces un reflejo de lo que no hemos resuelto dentro de nosotros. Marco Aurelio nos recordaba que si algo externo nos perturba, el problema no está en la cosa en sí, sino en nuestro juicio sobre ella. La verdadera solución no es silenciar a los demás, sino fortalecernos a nosotros mismos. Un estoico trabaja en su autoestima no para impresionar a otros, sino porque sabe que la verdadera fortaleza viene de adentro. La próxima vez que sientas ira, pregúntate, ¿esto es un problema real o solo mi ego reaccionando? Si descubres que la causa está dentro de ti, en lugar de perder energía en la furia, úsala para mejorar. Porque cuando tu autoestima es sólida, nada externo puede hacerte perder el control. Número 5. El perdón. La llave que libera tu mente. Imagina caminar por la vida cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un rencor, una traición, una herida del pasado que aún no has soltado. El peso te agota, te ralentiza, te roba la paz. Ahora imagina que decides soltar esa mochila.
Sientes alivio inmediato, ligereza en cada paso. Así es el perdón. No es un favor para la otra persona, es una liberación para ti mismo. Muchas veces creemos que al aferrarnos al resentimiento estamos castigando a quien nos hizo daño, pero en realidad el único que sigue sufriendo somos nosotros. El perdón no es debilidad, es una decisión consciente de no permitir que el pasado nos siga dominando. Cuando nos negamos a perdonar, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia era. Revivimos una y otra vez el daño en nuestra mente, alimentamos pensamientos de venganza y permitimos que la herida siga abierta. Pero, ¿de qué sirve seguir sosteniendo el dolor de algo que ya ocurrió? Marco Aurelio tenía la respuesta. La mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Si alguien te traiciona, el instinto te dice que respondas con resentimiento, que cierres tu corazón para no volver a ser herido. Pero cada vez que piensas en esa persona con rabia, le sigues entregando tu energía, sigues atado a su sombra. El perdón no significa justificar ni olvidar ingenuamente, sino decidir que ya no cargarás más con ese peso. El resentimiento es una trampa del ego. Nos hace creer que si perdonamos, mostramos debilidad, pero la verdad es lo contrario. La verdadera fortaleza está en quien domina sus emociones y elige soltar lo que le hace daño. Séneca nos enseñaba que quien se deja consumir por la ira ya ha sido derrotado. Si alguien te lastima y tú respondes con rencor, le das poder sobre tu paz. En cambio, si eliges perdonar, recuperas el control sobre ti mismo. La paz no viene de la venganza, sino de la indiferencia hacia aquello que ya no te aporta nada. La próxima vez que sientas el impulso de aferrarte al resentimiento, pregúntate, ¿estoy eligiendo mi bienestar o mi sufrimiento? El perdón no llega de la noche a la mañana, y en muchos casos no es fácil. Pero es el único camino hacia la libertad emocional. Epicteto decía que no nos lastiman las acciones de los demás, sino el significado que les damos. Si entendemos que cada persona actúa según su nivel de conciencia y sus propias limitaciones, el enojo se disuelve. Perdonar no significa permitir abusos ni ignorar las injusticias, sino elegir la paz sobre la amargura. Porque al final no perdonamos por los demás, perdonamos por nosotros mismos. La verdadera victoria no es vengarse, sino demostrar que el daño no nos ha cambiado. Número 6. La no reacción, tu escudo contra el caos. El verdadero poder no está en quien grita más fuerte, sino en quien no necesita hacerlo. Cuando alguien intenta provocarte, tienes dos opciones: caer en su juego y reaccionar impulsivamente, o mantener la calma y seguir adelante. La primera opción te hace prisionero de tus emociones y del comportamiento ajeno. La segunda te convierte en dueño de ti mismo. Los estoicos lo entendían bien. El control de la reacción es la clave de la libertad. Si cada vez que alguien te ofende o desafía, respondes con ira, le estás entregando el control de tu estado emocional. Pero cuando eliges la no reacción, conservas tu poder. Nuestra primera respuesta ante una provocación suele ser impulsiva. Un insulto, una crítica injusta, una mala actitud de otra persona despierta en nosotros el deseo de responder, de demostrar que no pueden tratarnos así. Pero, ¿alguna vez reaccionar con ira ha traído algo bueno? En la mayoría de los casos, solo empeoramos la situación. Séneca comparaba la ira con una enfermedad del alma, una respuesta irracional que nubla nuestro juicio y nos hace actuar en contra de nuestro propio bienestar. La no reacción no significa indiferencia o debilidad, sino estrategia y sabiduría. No responder no es ceder, es demostrar que tu paz vale más que cualquier conflicto innecesario. Marco Aurelio tenía una regla simple: si alguien te ofende, recuerda que es su problema.
no el tuyo. Su comportamiento refleja quién es él, no quién eres tú. Si alguien actúa con maldad, es porque su interior está en conflicto, pero tú no tienes que cargar con ese conflicto. Si no reaccionas, si eliges ignorarlo, esa persona pierde todo el poder sobre ti, no porque seas indiferente, sino porque has aprendido a filtrar lo que realmente merece tu energía. La próxima vez que alguien intente provocarte, detente. Siente el impulso de reaccionar, pero no lo hagas. Respira y pregúntate, ¿esta persona o situación merece mi paz? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. El mundo está lleno de oportunidades para practicar la no reacción. El tráfico, las redes sociales, las discusiones familiares, los desacuerdos en el trabajo. Cada situación es una prueba para tu autodisciplina. Epicteto nos recordaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Lo que hoy parece una ofensa imperdonable, mañana será irrelevante. Si esperas unas horas antes de reaccionar, verás que el 90% de los conflictos no valen tu energía. En lugar de alimentar el fuego de la confrontación, deja que se apague solo. No porque seas débil, sino porque tu paz es más importante que cualquier provocación. Número 7. Un propósito claro. El antídoto contra la frustración. Imagina despertar cada día sin una razón para levantarte, sin una meta que perseguir, sin un camino claro, simplemente arrastrándote por la rutina. Esa es la receta perfecta para la frustración. Cuando no tienes un propósito definido, cualquier pequeño inconveniente te irrita, cualquier obstáculo parece insuperable. La mente sin dirección se convierte en un imán para la ira y el resentimiento. La falta de sentido hace que cualquier problema se sienta más grande de lo que realmente es, porque no hay una visión más amplia que le dé contexto. Los estoicos entendieron que la paz mental proviene de tener un propósito firme, algo que nos haga sentir que nuestra existencia va más allá de las preocupaciones diarias. Marco Aurelio se preguntaba constantemente, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo realmente importante? Al responderse, entendía que la mayoría de los problemas que le rodeaban eran irrelevantes en comparación con su misión de vida. Cuando tienes claro a dónde quieres llegar, dejas de distraerte con lo insignificante, el tráfico, las críticas, los comentarios negativos. Todo pierde importancia porque hay algo más grande que merece tu atención. En algún momento, todos hemos estado allí, perdidos en una rutina sin sentido, sintiendo que los días pasan sin hacer nada significativo. Yo mismo lo viví. Me molestaba todo, reaccionaba con ira ante cualquier inconveniente y no entendía por qué, hasta que encontré mi propósito. Decidí que cada día de mi vida tendría un sentido, que enfocaría mi energía en algo que realmente me importara. Desde entonces, los problemas dejaron de ser problemas. Se convirtieron en desafíos en mi camino, no en barreras infranqueables. Cuando tienes un propósito claro, la ira ya no tiene espacio en tu mente. El propósito no es algo que encuentras, es algo que construyes. No es una revelación mágica, sino el resultado de tomar acción. Epicteto decía que cada persona debe decidir en qué quiere convertirse. No esperes a que la inspiración llegue. Pregúntate, ¿qué quiero aportar al mundo? Luego empieza a hacerlo. Verás cómo tu mentalidad cambia, cómo la frustración se disuelve y cómo la ira pierde su poder sobre ti. Cuando vives con propósito, la vida deja de sentirse como un cúmulo de problemas y se convierte en una oportunidad. Y cuando estás demasiado ocupado creando algo significativo, simplemente no tienes tiempo para enojarte. Número 8. Establecer límites. Protege tu energía. No todo merece tu reacción. No todo merece tu energía. Cada vez que permites que alguien cruce tus límites sin consecuencias,
te desgastas emocionalmente. No porque los demás sean irrespetuosos, por naturaleza, sino porque tú no has dejado claro que es inaceptable. La frustración no surge solo del comportamiento de los demás, sino de nuestra incapacidad para comunicar lo que no estamos dispuestos a tolerar. Si no defines tus propios límites, el mundo lo hará por ti y te verás atrapado en una dinámica de agotamiento, resentimiento e irritación constante. Establecer límites no es ser egoísta, es ser inteligente. Muchas veces evitamos decir no por miedo al rechazo o al conflicto, pero en realidad lo único que logramos es posponer un problema que terminará explotando tarde o temprano. No necesitas discutir, no necesitas justificarte, solo necesitas ser claro: no voy a tolerar esto. Esa simple declaración marca la diferencia entre ser respetado o ser tomado por sentado. Las personas que te valoran entenderán y respetarán tus límites. Las que se molestan por ellos nunca estuvieron realmente interesadas en tu bienestar, solo en lo que podían obtener de ti. Los estoicos entendían que no puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo decides reaccionar ante ellos. Si alguien te falta al respeto y lo permites en silencio, estás reforzando ese comportamiento. Epicteto nos recordaba que debemos decidir qué cosas están bajo nuestro control. No puedes evitar que alguien intente cruzar un límite, pero sí puedes decidir si lo permites o no. Y lo que aceptas, lo que toleras, lo que ignoras, es una elección tuya. Cada vez que decides guardar silencio, en lugar de hacer valer tu valor, estás priorizando la comodidad de los demás sobre tu propia paz mental. Poner límites no se trata de controlar a las personas, se trata de proteger tu bienestar. Y si alguien se aleja porque no le gusta que le pongas límites, entonces esa persona solo estaba en tu vida porque podía aprovecharse de la falta de ellos. No tengas miedo de perder personas que no respetan tus límites. Ten miedo de perder tu paz por no saber establecerlos. Aprender a decir no sin culpa no solo te hace más fuerte frente a los demás, sino que te hace más fuerte dentro de ti. Porque cuando decides respetarte, el mundo también aprende a hacerlo. Número 9. Reprograma tu cerebro. La neuroplasticidad y el control emocional. ¿Y si te dijera que la ira no es parte de quién eres? Que no estás condenado a reaccionar con enojo cada vez que algo no sale como esperas. La ciencia y la filosofía coinciden en esto. Tu cerebro no es rígido, se adapta, se moldea y puede reprogramarse. Cada vez que reaccionas con ira, refuerzas ese patrón en tu mente, como si estuvieras profundizando un camino en la arena. Pero aquí está la clave. Ese camino no es permanente. Puedes trazar una nueva ruta, enseñándole a tu cerebro una forma diferente de reaccionar. La neuroplasticidad nos muestra que no somos esclavos de nuestras emociones. Si en lugar de ceder a la furia, decides detenerte, respirar y responder con calma, estás creando una nueva conexión neuronal. Al principio se sentirá extraño, como si estuvieras reprimiendo algo, pero con la repetición, la calma se convertirá en tu nueva respuesta automática. Es como entrenar un músculo. Cuanto más practicas, más fuerte se vuelve. Y un día, sin darte cuenta, aquello que antes te hacía explotar ya no tendrá poder sobre ti. La ira es un hábito, y como cualquier hábito puede romperse. Lo sé porque lo viví en carne propia. Antes reaccionaba impulsivamente ante la frustración. Recuerdo el día en que mi perro destrozó algo valioso para mí. Mi instinto fue gritar, castigar, soltar toda mi ira. Pero decidí hacer algo diferente. Respiré profundo, me detuve y acaricié a mi perro en lugar de gritarle. Se sintió raro, como si estuviera yendo en contra de lo que mi mente exigía.
pero repetí el proceso cada vez que algo me irritaba. Con el tiempo, mi reacción automática cambió. Lo que antes me descontrolaba, ahora simplemente me hacía sonreír. No estamos condenados a ser prisioneros de nuestras emociones. Podemos entrenarnos para responder con ecuanimidad, para hacer de la serenidad un hábito. Cada vez que eliges la calma, fortaleces tu control emocional. Como decía Marco Aurelio, no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. No es solo una idea filosófica, es un principio neurológico comprobado. La clave está en la repetición. Al principio, tu cerebro intentará arrastrarte a los viejos patrones, pero si persistes, llegará un día en que te darás cuenta de que la ira ya no forma parte de ti. Número 10. Amor y gratitud. La fórmula para desarmar la ira. La ira solo prospera en la ausencia del amor y la gratitud. Cuando te enfocas en lo que amas, en lo que valoras, en lo que te hace sentir pleno, el enojo pierde su poder sobre ti. El problema es que cuando estamos molestos, nuestro foco se desplaza hacia lo que nos falta, hacia lo que nos frustra o nos parece injusto. Nos dejamos consumir por la sensación de que la vida nos debe algo o de que los demás deberían comportarse de cierta manera. Sin darnos cuenta, nos aferramos a un estado de insatisfacción que solo nos envenena a nosotros mismos. Los estoicos entendieron que cambiar el foco cambia la emoción. Cuando te sientas irritado por alguien o por una situación, en lugar de reaccionar de inmediato, hazte una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Estoy alimentando mi enojo o mi gratitud? Esta simple reflexión puede transformar tu estado mental en segundos. Si decides enfocarte en lo que tienes en lugar de lo que te falta, notarás que la ira se disuelve. No porque las circunstancias cambien, sino porque has elegido verlas desde otra perspectiva. Un corazón agradecido no tiene espacio para el resentimiento. Marco Aurelio nos dejó una lección que cambia vidas. La vida es efímera. Pregúntate, si este fuera mi último día con esta persona, ¿valdría la pena estar enojado? La respuesta, sin importar la situación, siempre será no. Cada momento de ira es un momento perdido, un instante de vida que nunca recuperarás. Las personas que más amamos no estarán aquí para siempre. ¿De verdad queremos gastar nuestro tiempo discutiendo por cosas que, en el gran esquema de la vida, son insignificantes? La ira nos roba lo más valioso que tenemos, nuestra paz y nuestro tiempo. Haz este ejercicio práctico. La próxima vez que sientas furia, detente y menciona 3 cosas por las que estés agradecido. Al principio parecerá difícil, especialmente cuando la emoción está en su punto más alto, pero si lo practicas con frecuencia, notarás algo increíble. Te será imposible sostener la ira mientras sientes gratitud. Es un cambio de enfoque, una decisión consciente de dar más peso a lo bueno que a lo malo. No podemos evitar que haya conflictos en la vida, pero podemos elegir si permitimos que dominen nuestro estado mental. Y cuando elijas la gratitud por encima de la ira, habrás dado un paso más hacia la verdadera libertad emocional. Número 11. No todo merece tu atención. Aprende a elegir tus batallas. Cada día nos enfrentamos a situaciones que buscan provocarnos. Comentarios innecesarios, críticas sin fundamento, problemas menores que nos desgastan. Sin darnos cuenta, caemos en el juego de reaccionar a todo, permitiendo que cada pequeña molestia nos robe energía. Pero la verdad es que no todo merece nuestra atención. Gastar nuestra paz en disputas triviales solo nos aleja de lo realmente importante. Los estoicos entendían que la clave para la serenidad no es evitar los conflictos, sino elegir cuáles realmente valen la pena.
No se trata de ser indiferentes, sino de aprender a diferenciar entre lo esencial y lo irrelevante. Marco Aurelio lo tenía claro. No permitas que tu mente se distraiga con cosas que no te conciernen. Si alguien te insulta en la calle, ¿realmente cambia algo en tu vida? Si un desconocido en redes sociales te critica, ¿eso define quién eres? La respuesta es no. Pero si reaccionas, si te enfadas, le estás entregando tu poder a cualquiera que decida provocarte. Al hacerlo, conviertes a los demás en dueños de tu estado emocional. Tu paz mental es un recurso valioso y no deberías desperdiciarlo en conflictos sin sentido. Piensa en todas las veces que has respondido a una provocación por impulso. Alguien hizo un comentario negativo y sentiste la necesidad de defenderte, de explicar, de demostrar que tienes razón. Pero, ¿qué ganaste con eso? Probablemente nada, solo más frustración. Epicteto nos enseñaba que quien se enfada por lo que los demás dicen de él se convierte en su esclavo. La mayoría de las preocupaciones que cargamos no son nuestras, sino expectativas ajenas, presiones sociales y opiniones irrelevantes. Pero cuando tomamos conciencia de que nuestra energía es limitada, empezamos a ser más selectivos con lo que merece nuestra reacción. No todo requiere una respuesta. No todo merece un conflicto. No todo merece tu atención. Cada vez que decides ignorar lo que no es relevante, estás protegiendo tu paz mental y fortaleciendo tu autodominio. La verdadera fortaleza no está en ganar cada batalla, sino en saber en cuáles batallas ni siquiera vale la pena pelear. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Vale la pena gastar mi energía en esto? Si la respuesta es no, sigue adelante. Elegir con sabiduría en qué enfocarnos es un acto de poder y autocontrol. Número 12. La falacia de los buenos y los malos. Nuestra mente busca simplicidad, quiere clasificar el mundo en blanco y negro, en bueno y malo. Pero la realidad humana es mucho más compleja. Nadie es completamente virtuoso ni totalmente malvado. Todos somos una mezcla de aciertos y errores, de momentos de lucidez y de decisiones desafortunadas. Sin embargo, tendemos a etiquetar a las personas según nuestra experiencia con ellas. Si alguien nos trata bien, lo consideramos bueno. Si nos lastima, lo vemos como malo. Esta clasificación simplista nos impide ver la realidad en su totalidad. Cuando reducimos a alguien a una sola categoría, ignoramos su capacidad de cambio. Una persona que hoy actúa con crueldad, mañana puede mostrar compasión. Un individuo que ha cometido errores en el pasado puede aprender y hacer el bien. Pero si lo encasillamos en una etiqueta negativa, le negamos la posibilidad de redimirse. Marco Aurelio nos recordaba que debemos ver a los demás como lo que son, seres humanos falibles, influenciados por su historia, sus miedos y sus circunstancias. Nadie nace siendo malvado. Todos somos el resultado de nuestras experiencias y de las decisiones que tomamos en función de ellas. Epicteto nos enseñaba que no debemos juzgar a las personas únicamente por sus acciones, sino tratar de entender el contexto detrás de ellas. Esto no significa justificar el daño ni permitir abusos, sino comprender que las personas actúan según su nivel de conocimiento y comprensión. Tal vez alguien nos ha tratado mal porque no ha aprendido otra forma de relacionarse. Tal vez una persona ha sido injusta porque está atrapada en su propio sufrimiento. Comprender esto no nos obliga a aceptar el mal, pero sí nos permite responder con sabiduría en lugar de ira. Cuando dejamos de etiquetar a los demás como buenos o malos, mejoramos nuestras relaciones y reducimos nuestro sufrimiento. Nos volvemos más pacientes, más ecuánimes, más capaces de manejar conflictos con claridad. No se trata de aceptar cualquier comportamiento, sino de ver a las personas con objetividad y sin prejuicios.
La verdadera fortaleza no está en juzgar con dureza, sino en reconocer que todos estamos en el mismo viaje, aprendiendo y mejorando. Cuando comprendemos esto, nos liberamos del resentimiento y encontramos la paz que viene con la comprensión profunda de la naturaleza humana. Número 13. Separa los hechos de tus creencias. No te engañes a ti mismo. La mayoría de las veces no sufrimos por lo que realmente sucede, sino por la historia que nos contamos al respecto. Tomamos un hecho simple y lo revestimos con interpretaciones, emociones y suposiciones que terminan intensificando nuestro malestar. Los estoicos comprendían que la clave para la serenidad radica en separar los hechos de las creencias. Si alguien te ignora en una conversación, el hecho es que esa persona no respondió. Pero si interpretas que fue por desprecio o falta de respeto, estás añadiendo una historia innecesaria que te hará sufrir. Las emociones negativas muchas veces no vienen de la realidad, sino de la forma en que decidimos percibirla. Epicteto nos recordaba que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Si alguien te insulta, el hecho es que unas palabras fueron pronunciadas, pero lo que determina tu reacción es el significado que les das. Si crees que esas palabras definen tu valor, sentirás rabia o tristeza. Si las ves simplemente como un reflejo del estado interno de la otra persona, no te afectarán. ¿Cuántas veces hemos sentido dolor por algo que en realidad no tenía fundamento? Nos aferramos a juicios que ni siquiera hemos cuestionado, convirtiéndolos en verdades absolutas cuando solo son opiniones. Nuestra mente es experta en fabricar historias. Nos decimos que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos ciertas cosas, que estamos condenados a fracasar. Pero, ¿realmente esto es cierto? ¿O simplemente lo hemos repetido tantas veces que lo hemos creído? Muchas de estas ideas vienen de experiencias pasadas, de palabras dichas por otros o de errores que cometimos en algún momento. Pero cometer un error no significa que seas un fracasado, y haber sido rechazado no significa que no seas digno de amor. Marco Aurelio nos aconsejaba que, antes de aceptar un pensamiento negativo, nos preguntemos, ¿es esto cierto? ¿O es solo mi percepción exagerada? Liberarnos de nuestras propias distorsiones mentales es la clave para encontrar paz interior. Cuando dejamos de interpretar cada situación como un ataque, cuando dejamos de darle peso a opiniones externas y aprendemos a ver los hechos con objetividad, el sufrimiento se reduce. No significa ignorar la realidad, sino enfrentarla sin añadirle un peso innecesario. Cuando aprendemos a ver la vida sin las lentes de nuestras creencias limitantes, nos damos cuenta de que muchas de nuestras preocupaciones eran solo sombras proyectadas por nuestra mente. En esa claridad encontramos la verdadera libertad. Número 14. El método RIN. Domina tu ira antes de que te controle. La ira es una de las emociones más destructivas que existen, pero también una de las más poderosas. Si no la controlas, se convierte en un incendio que arrasa tu paz mental y destruye tus relaciones. Pero si aprendes a manejarla, puedes transformarla en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Aquí es donde entra el método RIN: reconocer, investigar y neutralizar. Una estrategia estoica para gestionar la ira de manera efectiva. No se trata de reprimirla ni de actuar impulsivamente, sino de observarla, entender su origen y transformarla en una respuesta consciente. Es una práctica de autocontrol y reflexión que te permitirá tomar las riendas de tus emociones en lugar de ser esclavo de ellas. Paso 1. Reconoce la ira. El primer paso es simple pero esencial. Reconocer que la ira ha surgido dentro de ti.
No la ignores, no la reprimas, no la justifiques, solo obsérvala. Cuando nos enojamos, reaccionamos en piloto automático. Gritamos, discutimos, tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos. Pero si en el momento en que la ira aparece, te detienes y dices, estoy sintiendo ira en este momento, ya has dado un paso enorme. Has creado una distancia entre tú y la emoción, permitiendo que no te controle. Marco Aurelio aconsejaba observar las emociones como si fueran fenómenos externos, sin identificarse con ellas. La ira no es parte de ti, es solo una reacción pasajera. Cuando aprendes a verla como algo temporal, le quitas el poder de dominarte. Paso 2. Investiga su origen. La ira es un síntoma, no la causa real del problema. La mayoría de las veces, lo que nos enoja no es lo que ocurrió, sino la interpretación que hicimos del evento. Pregúntate, ¿por qué estoy realmente enojado? Muchas veces, la respuesta va más allá de la situación inmediata. Puede ser el reflejo de inseguridades, expectativas no cumplidas o heridas del pasado. Epicteto decía que no son las circunstancias las que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellas. Si alguien te insulta, no es la palabra en sí lo que te hiere, sino lo que tú crees que significa. Si puedes llegar a la raíz del problema, la ira pierde su fuerza. Un ejemplo claro. Imaginemos que un compañero de trabajo te interrumpe mientras hablas. En un primer instante, puedes sentir ira porque lo ves como una falta de respeto. Pero si reflexionas, quizás te das cuenta de que no es la interrupción lo que te molesta, sino la creencia de que los demás no valoran tu opinión. La ira es solo la capa superficial. El verdadero problema está más profundo. Paso 3. Neutraliza con una respuesta consciente. El último paso es el más importante. Decidir conscientemente cómo actuar. Aquí no se trata de ignorar lo que ocurrió, ni de permitir que te falten al respeto, sino de elegir tu reacción con inteligencia en lugar de dejar que el impulso decida por ti. Marco Aurelio recomendaba actuar siempre con la misma paciencia y comprensión que ofrecemos a los demás. Si alguien actúa con ira hacia ti, responder con ira es dejarte arrastrar a su nivel. Pero si eliges una respuesta serena, no solo mantienes tu paz, sino que das un ejemplo de autocontrol y fortaleza. Practicar este proceso una y otra vez te hará más resistente. Con el tiempo, notarás que la ira pierde poder sobre ti, no porque nunca más te vayas a enojar, sino porque aprenderás a manejarla antes de que te domine. Número 15. Construye una autoimagen saludable. Define tu propio valor. Si basas tu autoestima en la opinión de los demás, nunca serás verdaderamente libre. Un elogio te hace sentir invencible, una crítica te derrumba. Vivir en ese ciclo de validación externa es una trampa emocional. No puedes controlar lo que la gente piensa o dice sobre ti, pero sí puedes decidir cuánto peso le das a esas palabras. Si tu valor está en manos ajenas, siempre serás vulnerable. Pero si aprendes a construirlo desde dentro, nadie podrá arrebatártelo. Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza no está en gustarle a todos, sino en conocerse a uno mismo y aceptarse sin necesidad de aprobación. Marco Aurelio nos invitaba a cuestionar nuestras creencias sobre nosotros mismos. ¿Esto que pienso de mí es verdad o solo una historia que me he contado? Muchas veces cargamos con etiquetas impuestas por otros sin detenernos a analizarlas. Tal vez un error del pasado te hizo creer que eres incapaz. Tal vez una crítica te convenció de que no eres suficiente. Pero, ¿es realmente cierto o simplemente una idea que has fortalecido con el tiempo? La clave está en observarte sin filtros, sin ilusiones y sin autoengaños. La identidad no es algo fijo, es algo que puedes reconstruir cada día. Si alguien te critica,
En lugar de reaccionar con ira o inseguridad, hazte una simple pregunta. ¿Es esto cierto? Si la respuesta es sí, en lugar de sentirte atacado, úsalo como una oportunidad para mejorar. Pero si la respuesta es no, entonces no tiene sentido preocuparse. No es la crítica lo que nos daña, sino la interpretación que hacemos de ella. Epicteto decía que el problema no es lo que los demás piensan de nosotros, sino nuestra obsesión por darle importancia a sus opiniones. Cuando entiendes esto, dejas de ser prisionero de la validación externa. La verdadera paz interior no surge de complacer a los demás, sino de vivir en función de tu verdad. Cuando dejas de buscar aprobación y te enfocas en lo que realmente importa, te liberas. No significa que ignores las opiniones ajenas por completo, sino que aprendes a diferenciar entre lo que es útil y lo que es ruido. La confianza no viene de gustarle a todos, sino de saber quién eres y ser fiel a ello. Cuando construyes tu autoestima desde adentro, el mundo exterior pierde su poder sobre ti. Y en esa libertad encuentras la serenidad que tanto has buscado. Hemos recorrido 15 principios estoicos que pueden ayudarte a recuperar el control de tus emociones y construir una vida con más paz, claridad y propósito. Pero de nada sirve conocer estas ideas si no las aplicamos. El cambio no ocurre al escuchar, sino al practicar. Ahora, la decisión está en tus manos. ¿Seguirás dejando que las emociones dicten tu vida o empezarás a ser dueño de tus reacciones? ¿Seguirás viviendo al ritmo de las provocaciones o aprenderás a elegir tus batallas con sabiduría? Los estoicos no eran sabios por lo que sabían, sino por cómo vivían. Cada día es una oportunidad para aplicar estos principios, para actuar con más serenidad y menos impulsividad. Si este video te ayudó, dale me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Así seguimos aprendiendo y creciendo juntos. Recuerda, el estoicismo no es teoría, es acción. Empieza hoy. Nos vemos en el próximo video.